La revista Nature y los diarios académicos de Oxford Academic publicaron este año sus investigaciones que brindan nuevos conocimientos sobre la vida indígena antigua. Específicamente, nuevos descubrimientos de ADN encontraron entierros masivos de niños jóvenes. Y estos descubrimientos no son nada nuevo, se han ido surgiendo en los últimos años, aunque no se han generalizado por razones obvias sociales. Sin embargo, estos informes revelan una vez más la increíble escala de sacrificios humanos y barbarie entre los antiguos pueblos indígenas. Y me gustaría usar eso para señalar que tenemos una tendencia a romantizar estas culturas nativas americanas. Y en el proceso, cuando las romantizamos, tendemos a ignorar la pura brutalidad y salvajismo que fue, y en algunos casos todavía lo es, tan común en ciertas culturas. Y lo que quiero decir es que este tipo de equivalencia cultural que hacemos cuando decimos y que enseñan aquí en las escuelas, yo que todas las culturas son iguales, no se puede juzgar ninguna cultura mejor que otra. Claramente no es el caso, como lo demuestran los sacrificios humanos entre los indígenas. La cultura española, los españoles que conquistaron a los aztecas, su cultura y su civilización era claramente mejor que la cultura azteca. La cultura española era superior en todos los sentidos. Ahora, cuando digo superior, no es una designación racial, no tiene nada que ver con raza. Es superior porque era superior en términos de sus logros científicos, artísticos, filosóficos, políticos, económicos. Sí, los aztecas tenían grandes ciudades y templos que construyeron y algunas obras de arte, aunque su arte era en gran medida espantoso y aterrador. Tenían todas esas cosas. Pero no habían avanzado ni de cerca tanto como lo habían hecho los europeos. Pero cuando digo que la civilización española era una civilización superior, me refiero principalmente a lo moral. Era una civilización principalmente moralmente superior. Los españoles no fueron perfectos de ninguna manera y practicaban la esclavitud, pero no, todas las civilizaciones del mundo en el siglo XVI practicaban la esclavitud. Y no estoy diciendo que porque todos lo hicieron que lo justifica, pero demuestra que no es una gran sorpresa en contexto. Sin embargo, nada se compara con los aztecas. Los aztecas construían grandes templos donde ocurrían sacrificios humanos rituales con una brutalidad y una cantidad que fue simplemente incomprensible. Algunos historiadores estiman que los aztecas sacrificaban hasta 50,000 seres humanos al año. Hay que tomar en cuenta que solo viven entre 4 y 5 millones de personas en territorio azteca, así que proporcionalmente eso es una cifra astronómica. Y cuando digo sacrificado, debemos entender lo que eso significa. Significa que llevaban a la ofrenda a la cima de la pirámide, les colocaban en una losa y mientras estuvieron vivos les abrían el pecho y les arrancaban el corazón palpitante. Luego les cortaban la cabeza y el resto de las extremidades y a veces las comían ritualmente. Hubo un periodo de aproximadamente 4 días cuando los aztecas estaban inaugurando un nuevo templo que acaban de construir, en el que llevaron a cabo este proceso con 80,000 personas en 4 días. Sometieron a 80,000 personas a este sacrificio. ¿Y dónde consiguían a todas estas personas? A veces eran de su propio pueblo, pero principalmente se abastecían de personas conquistando y subjugando tribus vicindarios. Así que cuando escuchas sobre cómo los españoles y los peregrinos vinieron y robaron tierra, bueno, las civilizaciones indígenas, las tierras que ellos poseían, ellos mismos los robaron. Y cuando los aztecas te robaban la tierra, no solo te lo robaban y te pedían amablemente que abandonaras y que te reubicaras, no, llevaban a tus hombres, mujeres y niños, los llevaban a la cima de una pirámide y mientras vivo te abrían el pecho y te arrancaban el corazón. Eso es lo que hicieron los aztecas. Y así es como los aztecas trataban a su propia gente y a otros indígenas. Si tienes curiosidad sobre cómo trataban los aztecas a los españoles, voy a leer brevemente un pasaje que lo tengo trasladado aquí en español. Se llama Cortés, The Great Adventure in the Fate of Aztec Mexico. Es sobre el choque de civilizaciones entre los españoles y los aztecas, escrito por Richard Lee Marks.
Es un libro muy bueno, bien objetivo, no tiene prejuicios. Aquí hay un breve pasaje, tengo la traducción en español. Esto es más adelante en el libro, después que comenzó la lucha entre los españoles y los aztecas. Hasta este punto los españoles habían sido relativamente misericordiosos con los aztecas. Pero luego algunos españoles fueron capturados por los aztecas y mientras otros soldados españoles estaban a una distancia observando esto, describieron lo que sucedió a los prisioneros. Todos fueron capturados desnudos y llevados a la pirámide. Fueron obligados a bailar desnudos frente a los ídolos demónicos. Y luego esto es lo que sucedió. Después de una hora bailando desnudos, un sumo sacerdote hizo una señal y el baile terminó, aunque el golpeteo del tambor y el tintineo continuaron. Los sacerdotes aztecas se apresuraron y les quitaron a los bailarines sus tocados y plumas. Luego la primera víctima fue llevada a la piedra de sacrificio, tirada de espaldas y sujetada en forma de águila extendida. El sumo sacerdote se acercó, sostuvo sobre su cabeza el cuchillo de perdenal y lo clavó en el pecho del español. Luego cortó a través de las costillas y hundiendo su mano en la cavidad torácica, arrancó el corazón palpitante. El sacerdote levantó el corazón del español, cuyo último espasmo arrojó sangre que cayó sobre la cara del sacerdote. Mientras se levantaba un alarido de los otros españoles, los otros indios, y el sacerdote llevó el corazón al templo. Lo colocó ante los ídolos mientras otros cortaban sistemáticamente la cabeza, los brazos y las piernas de la víctima, y despectivamente hacían rodar el torso abierto hasta la cima de los escalones, y con unas pocas patadas lo enviaban hacia abajo. Disculpa mi español. Y esto se repitió con todas las víctimas. Ahora, como dije, hasta este momento los españoles habían sido relativamente misericordiosos con los aztecas. Pero están viendo a sus camaradas y hermanos, y nuevamente esta es una barbarie y salvajismo que los europeos nunca habían encontrado antes. Están viendo que esto le está sucediendo a su gente, y ahora su política de ser relativamente pacíficos, bueno, eso quedó descartado. Se dieron cuenta que si iban a vencer a estas personas, van a necesitar que elevar un poco más la temperatura. La importancia de este informe y muchos otros similares en los últimos años es que citan evidencia arqueológica, es que corrobora los testimonios de los españoles. Los españoles contaron historias de encontrar esos templos apilados de cráneos humanos con niños, bebés que se exhibían como trofeos. Y nadie dudaba nunca que estos tipos de sacrificios ocurrían, pero durante mucho tiempo algunos en los círculos académicos han tratado de argumentar que los españoles estuvieron exagerando la escala de estos hechos. Estos doctores de Harvard, estos expertos, plantean que los españoles racistas simplemente lo inventaron y estuvieron exagerando. Y fue un pretexto para robar a los pobres indígenas. Eso fue por lo menos el consenso intelectual académico por muchos años. Todavía lo es. Y si ibas en contra de esta narrativa, o lo cuestionabas de alguna manera, te consideraban un imbécil, un inculto ignorante y probablemente un racista intolerante. Bueno, ahora hemos descubierto muchos restos de grandes estantes de cráneos, fosas comunes, personas brutalmente torturadas, niños, bebés, y está bastante claro que los españoles no estuvieron exagerando. Y por lo que vale, les mandé un email a profesor Carrasco del Departamento de Antropología de Harvard y Matthew Restall de la Universidad de Pensilvania. Le mandé un email sobre lo que tenían que decir sobre estas nuevas revelaciones en los últimos años y cómo planean incluirlas en sus nuevas ediciones de sus libros o lecturas, que me imagino que van a revisarlas, ¿no? Pero todavía no me respondieron ellos ni otros payasos como ellos, Stephanie Wood de la Universidad de Oregon. Creo que podemos extraer dos cosas importantes de todo esto. En primer lugar, no todas las culturas son iguales. Los aztecas eran claramente una cultura más brutal, más salvaje y francamente más malvada. Y si hubiera sido una civilización blanca haciendo esto, si hubiera sido una civilización blanca esclavizando a miles de personas, arrancándoles sus corazones, comiendo humanos,
todos estarían de acuerdo en que este es un país que necesita ser invadido y las fuerzas gobernantes deben ser derrocadas. Pero en este caso lo vemos como una clase de tragedia que este régimen brutal fuera derrocado solo por la dinámica racial en juego. Y por cierto, cuando Cortés lanzó su asedio final en la ciudad capital, en lo que ahora es la Ciudad de México, es cierto que toda la ciudad fue destruida y casi todos los habitantes fueron masacrados. Pero la mayor parte de la matanza generalizada no fue por parte de los españoles, sino los aliados indígenas de los españoles, que habían sido oprimidos, torturados y su gente sacrificada durante años por los aztecas. Y tomaron armas con los españoles y querían venganza. Entonces los otros indígenas entraron con los españoles y comenzaron a sacar hombres, mujeres, niños de sus casas y simplemente mataron a todos en las calles. Eso es cierto. Pero esta es la segunda cosa que podemos extraer de todo esto. Está bien que nosotros en el occidente, en los Estados Unidos, en América Latina, admiremos y honremos a los grandes hombres que construyeron nuestra civilización. Hombres como Cortés, por ejemplo. Eran imperfectos, ciertamente lo eran, imperfectos, y los europeos eran culpables de atrocidades propias, pero nadie les dice a los nativos americanos que no pueden estar orgullosos de su herencia. Aunque en el caso de los aztecas y muchas otras civilizaciones indígenas, eran culpables de atrocidades bárbaras. Nadie les dice a los nativos americanos que no pueden estar orgullosos de su pasado y que no pueden tener sus propios héroes a los que admirar. Los mayas, los incas en Sudamérica, por la misma época, todos eran ávidos sacrificadores humanos. Llevaban a niños, los engordaban, los llevaban a la cima de una montaña y luego los estrangulaban o lo dejaban ahí para que murieran de frío de la naturaleza. Y los mayas, incas y aztecas, estas eran las tres principales civilizaciones indígenas en toda América. Todas ellas eran indescriptiblemente brutales, pero no los acusamos por eso. No decimos que aquellos que tenían esa herencia que no deberían estar orgullosos de ella. Pero así es como va. A todos los países no occidentales, no blancas, se les permite celebrar su historia, se les permite celebrar su herencia, se les permite celebrar a los grandes hombres y mujeres que ayudaron a construir sus civilizaciones. Incluso si esos hombres y mujeres eran culpables de cosas terribles, incluso si también robaron tierra y esclavizaron y hicieron todas estas cosas. De hecho, te puedes ir a Mongolia y encontrar estatuas de Genghis Khan, que es su héroe nacional. Genghis Khan violó y masacró a la mitad de las personas en Asia. Él decía que la mayor alegría es conquistar a las personas y violar a sus hijos y esposas. Y lo hizo por toda Asia, violando, esclavizando, asesinando brutalmente. Y sin embargo les construyen monumentos. Y nadie soñaría con decirle, por lo menos aquí en Estados Unidos, en las escuelas, nadie soñaría con decirle a un asiático que no debería mirar a Genghis Khan. Sin embargo, en el occidente se supone que debemos mantener a nuestros héroes y pioneras a un estándar imposible de alcanzar. Y si cometieron cualquier delito, si fueron culpables de cualquier pecado, incluso si fue un pecado completamente común en su tiempo y compartido por casi todas las razas, como la esclavitud, pues en ese caso se supone que debemos derribar a sus monumentos y escupir en sus tumbas. Eso solo ocurre en el occidente, solo en nuestra civilización hacemos eso. Tengo a Colón como otro ejemplo. Nuestro tratamiento a Colón en tiempos modernos es simplemente vergonzosa y totalmente estúpido. Colón fue un gran hombre, un gran hombre. Logró algo espectacular, impresionante, que cambió el mundo. Logró algo mucho más significativo de lo que tú logras en tu vida, incluyéndome a mí. Nunca estaremos ni siquiera cerca de hacer lo que hizo Colón. Y sin embargo ahora lo tratamos con desprecio y nos centramos en, oh, esta es la cosa mala que dice, mira todas estas cosas malas. Y lo más tonto de todo, la gente que dice, y esto es lo más estúpido, cuando la gente dice, bueno, Colón ni siquiera quiso descubrir América y lo descubrió de accidente. Y los vikingos llegaron ahí primero. ¡Ja! ¡Qué idiota Colón! Y esos son pequeños fragmentos de información que te encontraste en TikTok, pero no son relevantes para nada. Por supuesto que Colón no quería descubrir América. Nadie sabía que América existía. Y si los vikingos se encontraron con Newfoundland un momento siglos antes,
no establecieron una colonia duradera, no continuaron su exploración, no dejaron registros claros. Así que en el año 1492 para Europa el mundo consistía nomás de una gran masa de tierra y un gran océano que separaba un lado del otro. Nadie sabía diferente. Alguien tenía que subirse a un barco y navegar a través de este cuerpo de agua desconocida para encontrar lo que había al otro lado. Y Colón fue el tipo. No tenía satélites, ¿de acuerdo? Colón navegaba principalmente con estimación visual a través de aguas completamente inexploradas. Cubrió como 5.000 millas de océano inexplorado, con nada más con estimación visual. ¿Sabes lo que es estimación visual? Es como si, ok, averiguas tu último punto fijo y basándote en calculaciones matemáticas, llegas a una especie de estimación de hacia dónde te diriges. Pero como parte de ese cálculo necesitas saber qué tan rápido estás yendo. Bueno, en 1492, ¿cómo averiguas tu velocidad de tu barco? No tenías un velocímetro, así que tenían que hacer algo llamado lanzar la corredera, lanzar la sonda. En inglés se dice heaving the log. Y eso literalmente significaba que tomaban un trozo de madera, lo tiraban al agua y juzgaban cuánto tiempo se tardaba el barco de alejarse de la madera. Y a partir de eso extrapolaban su velocidad. Luego, tomando en cuenta eso con el último punto fijo, se averiguaban hacia dónde se dirigían. Así que usando ese método, a través de aguas desconocidas, Colón logró llegar al Caribe y luego volver ahí 3 veces más. ¿Quieres intentar eso? Empieza en España, con nada más con una brújula y unos pedazos de madera. Súbete a un barco y haz tu camino hasta el Caribe, hasta Cuba. ¿Crees que lo podrás hacer y sobrevivir? Creo yo que es un logro notable y pensaría que mucha gente en sociedad moderna que ni siquiera puede encontrar su tienda local a 2 o 3 millas sin GPS, estaríamos bastante impresionados con Colón. Si quisieras ir tú 5 millas a través de tu ciudad, usarías GPS que está conectado a una red de satélites en el espacio. Quiere decir que tú necesitas una red de satélites en el espacio comunicándose con tu celular a la velocidad de luz solo para avanzar 50 cuadras. Así que sí creo que deberíamos estar bastante impresionados con Colón y con los restos de los exploradores. ¿Y, ¿Y qué de los indígenas que los exploradores encontraron? Sí, algunos de ellos eran pacíficos, misericordiosos, pero hemos llevado esta imagen del indio pacífico a extremos ridículos. Hay que tomar en cuenta que había tribus llamadas los Carabs, que sembraron terror en la región de otros indios, incluyendo donde los exploradores desembarcaron. Y estos eran pueblos brutales, violentos, que comían seres humanos. Eso de nuevo es un concepto totalmente ajeno a los europeos, la idea de comer a otras personas. Y no es que fueran tribus hambrientas que no podían encontrar comida, eran cazadores hábiles. Pero en lugar de cazar animales, cazaban otros tribus y otros indios y los comían. Y eran muy violentos. Y esto no era poco común en tribus indígenas. En su primer viaje, Colón nunca encontró a los Carabs, pero escuchó hablar de ellos y luego los encontró en su segundo viaje. Esto es algo que no te enseñan en las escuelas. Colón en realidad intentó liberar a muchos cautivos indígenas que los Carabs estaban preparando para comerse. Así que en una aldea, en una isla donde Colón había hecho una parada, los españoles encontraron un niño joven atado en una jaula y que estaba siendo engordado para su consumo. Cuando Colón encontraba cosas así, los liberaba. También Colón adoptó un huérfano indígena y lo crió como su propio hijo. Entonces los exploradores nunca gobernaron con la brutalidad de un rey azteca o un jefe carab, pero también no fueron gobernadores muy buenos y tomaron esclavos. Fueron hombres de sus tiempos en ese sentido, y fueron gobernadores incompetentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en aquellos tiempos, si eras un explorador y capitán de barco, se esperaba que fueras un navegante, un capitán, un astrónomo, un matemático, y luego cuando llegaste a tu destino también tenías que ser un político, un gobernador, un rey, un comandante. Tenías que hacer todas esas cosas. Y muchos pocos de esos hombres podían hacer todas esas cosas perfectamente. Creo que ningún hombre del mundo podría. Así que en general se debe decir que
Colón fue brillante en el mar, no tan brillante en la tierra. Cortés fue un gran guerrero y comandante, no fue un gran gobernador después. Magallanes fue un increíble navegante que navegó casi toda la circunferencia del globo, pero se mató en una batalla innecesaria en las Filipinas. Así que también tuvo sus fallas. Magallanes es otro tipo que ahora miramos y lo juzgamos por su brutalidad. Pero piensa en lo que se enfrentaba. Estaba buscando un paso para poder navegar alrededor del globo en los años 1500. Nuevamente, sin GPS, sin nada. Y a lo largo del camino tuvo que enfrentarse con tribus hostiles, condiciones, climas adversas, hambre, enfermedades. Tuvo que lidiar con motines. Así que sí era un tipo bastante duro, un poco rudo. De hecho, cuando llegó a Sudamérica y decidieron acampar en un puerto para el invierno, se produjo un motín. Ahora, piensa en Magallanes. Tiene sus barcos, está al otro lado del mundo, en un lugar completamente desconocido, a miles de millas de cualquier tipo de autoridad, policía, y ahora tiene un motín en sus manos. ¿Qué hace? Suprime brutalmente el motín y toma a uno de los amotinados y como ejemplo lo ejecuta y lo descuartiza, que corta todas sus extremidades. Y pone sus extremidades en diferentes partes del barco, como una advertencia para los demás que no lo intenten otra vez. Ahora, podemos mirar eso y decir, bueno, eso es muy malo, ¿ves? Este no es un hombre que podemos admirar, este es un cristiano. Déjame preguntarte, ¿cómo manejarías tú eso? Estás a miles de millas de cualquier tipo de ayuda. Estás en una expedición y todos tus hombres se están amotinando para tomar tu barco y matarte. ¿Cómo lo manejarías tú? Entonces creo que en última instancia lo que nos queda con muchos de nuestros héroes culturales es un legado de hombres defectuosos que también fueron responsables de algunos de los mayores logros de la historia de la humanidad. Y tal vez puedes mirar eso y decir, bueno, yo podría haberlo hecho mejor. Garantizo que no podrías. Lo puedes decir. Sé que yo no podría haberlo hecho mejor. Pero la verdad es que ni siquiera lo habrías intentado. No te habrías subido a un barco y decir, está bien, voy a explorar en esa dirección y luego establecer expediciones funcionales en tierras desconocidas con tribus caníbales hostiles. No habrías hecho eso. Eso requiere coraje, eso requiere fortaleza, eso requiere un visionario, requiere un hombre verdaderamente grande para hacer algo así. Y la única razón por la que existimos hoy, la única razón por la que nuestra civilización existe hoy, por la que disfrutamos de las libertades que tenemos hoy, es que grandes hombres asumieron grandes riesgos y hicieron grandes cosas. Y sí, creo que deberíamos admirarlos y construir estatuas para ellos y contarles a nuestros hijos sobre ellos y honrarlos. Y creo que es un gran error cuando empezamos a disculparnos por y borrar nuestra propia historia, como escucho en Latinoamérica y desafortunadamente hemos hecho aquí en Estados Unidos. Y también es una forma vergonzosa de tratar a estos hombres que nos dieron todo. Las personas que se quejan de Colón, de Pizarro, de Cortés, están simplemente sentados en su sofá, tomando, comiendo, viendo televisión, viviendo del fruto de la tierra, viviendo esta civilización que no hubiese existido sin hombres como Colón, hombres como Pizarro. Solo están ahí relajándose, comiendo, sí, bueno, él hizo esto y todo. Oh, no lo necesito, racistas. Hay una gran posibilidad que si los europeos nunca hubieran llegado al Nuevo Mundo, todavía tendríamos a los aztecas arrancando corazones y seguiríamos teniendo a los incas matando a niños y esclavitud masiva de otros tribus vecindarios. Esto seguiría ocurriendo. Es muy probable que todavía estaría sucediendo si los europeos no se hubieran presentado. Gracias a todos por ver, gracias por escuchar, que Dios le bendiga.